A esta hora de la mañana vamos a hablar con personas que conocen muy bien el tema. Vamos inicialmente a saludar a nuestros invitados. Inicialmente estamos con Luis Nuivita. Él es gobernador indígena del pueblo Coqui. Luis, buenos días, bienvenido a UMFM. Muy buenos días a todos los oyentes. Me presento, mi nombre es Luis Nuivita. No soy gobernador, soy líder del pueblo Coqui. Líder del pueblo Coqui. Luis, una inquietud. ¿Usted estudió en la Universidad de Manizales? Afortunadamente, sí. Estudié, viví en Manizales 17 años. Lo conoció muy joven por aquí, digamos, en los corredores de la Universidad de Manizales. Pues, muy famoso acá en la universidad. Claro, bienvenido a la emisora de la Universidad de Manizales. Lo recordamos, claro que sí, a Luis Nuivita. También está el profe Carlos Alberto Dávila Cruz, quien es profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Manizales. Y también investigador del Centro de Investigaciones en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Ha desarrollado diferentes proyectos de investigación con comunidades indígenas en el departamento del Cauca. Profe Carlos, ¿cómo le va? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos y especialmente para Aksui o Luis Nuivita, que estudió en la facultad y fuimos y somos grandes amigos y compañeros de estudio. Claro que sí. Pues comencemos hablando con Luis sobre el tema de lo que hoy se está planteando, la despenalización de la hoja de coca. ¿Cómo lo analizan ustedes en las comunidades ancestrales? Luis. Ayúdenos allí con el micrófono, por favor. Muy bien. Saludamos desde el corazón del mundo, de la Sierra Nevada de Gonavindúa, la coca como representación de la energía y la fuerza femenina, como la mujer, que endulza la palabra, pensamiento, el corazón y el espíritu de la naturaleza y el espíritu del ser humano. Ese es que representa el ayo. Nosotros no decimos la coca, sino el ayo. Con ese ayo hacemos el pagamento a los elementos del agua, del aire y el sol. Con ese coca es que se transmite el pensar de los humanos para contribuir los elementos de la naturaleza. También es conocido cuando nosotros saludamos con la hoja de coca entre los hermanos de la sierra, que son los aruacos, los huihuas, los cancuamos, nosotros los coquis. Saludamos, es un puente de comunicación e interconexión con los seres humanos, y los seres humanos que habitaron, para recordar esos espíritus que lleva la protección de la identidad de nuestras existencias. Esa es la coca, digo, el ayo. Como tal, el problema no es del ayo, sino que es el cómo consumen, es la cocaína. Aquí el problema es de la cocaína, no es del ayo. Eso es más o menos la introducción o la pregunta que no sé, no entendí, me pasé, sí, creo que... Tranquilo, Luis. No, pero lo que queremos comprender precisamente es por qué en algún momento la coca se convirtió, o la hoja de coca se convierte ya en un producto al que lo satanizan, lo señalan y lo convierten en un elemento pues penalizable, ¿cierto? Que quien tenga hoja de coca, que tenga derivados de la hoja de coca, sino un procedimiento pues obviamente diferente a la cocaína, quien tenga ese insumo o ese elemento, pues pueda tener problemas legales por su tenencia. ¿En qué momento ustedes pues miran el asunto para evitar que una tradición ancestral, como usted lo ha mencionado, que tiene otros propósitos, que tiene otra mirada, pues siga teniendo, digamos, precisamente ese escenario en las comunidades indígenas y en la misma sociedad,
más allá de que tenga que ver con la droga denominada cocaína y que esa, pues sí, obviamente sigue siendo penalizable en el mundo, ¿no? Sí, como lo bien decía aquí, el problema no es el uso que se le ha dado la planta, no es del ayo, sino que es del mismo, o sea, la sociedad, este problema no es de Colombia, sino que este problema es a nivel mundial. Entonces, ver cómo ver, o sea, como mirar temas eh, como, o sea, cómo se está hablar de la cocaína en cuanto el consumo, en cuanto al consumo, eh, también mirar como en cuanto la industria, porque si va la cocaína, como que el ayo, como decía, es un consumo ritual eh, para energía de la naturaleza. O sea, como decía, es una planta sagrada. Sí. Entonces no puede equiparar con el consumo industrializados, que es un problema global que hay que ver de manera diferente. Bien, profesor Carlos Alberto Dávila, este tema de la despenalización de la coca, ¿cómo lo analizan ustedes, de la hoja de coca, ¿no? ¿Cómo lo analizan ustedes, expertos que están trabajando precisamente todo el asunto en Colombia, Carlos? Bueno, hay que verlo, muy buenos días de nuevo, hay que verlo de dos maneras, ¿no? Uno, precisamente, las políticas que han sido las políticas del desarrollo. Cuando ustedes introducían este diálogo, mencionaban que más o menos desde en la década de los 60 se empieza un poco no solamente a mirar bajo el juicio jurídico de lo que ha significado el cultivo de coca, sino también un proceso de moralización frente a lo que ha significado para los pueblos ancestrales el cultivar la coca. Y por otro lado, esto se emparenta mucho, digamos, con el modelo de desarrollo que llega desde más o menos finales de los años 40 y comienzos de los años 50, impuestos también por el modelo imperial norteamericano, que nosotros lo reconocemos desde el discurso de Harry Truman, hacia dónde debe ir el modelo de desarrollo, sobre todo económico, de América Latina, que son las discusiones que nos llevan a toda esta implementación, y detrás de ese modelo de desarrollo vienen una serie de paquetes que han negado precisamente la visión de nuestros pueblos originarios, de nuestros pueblos afrodescendientes y campesinos, la visión, digamos, cultural y relacional que tienen en sus territorios. Entonces yo creo, por ejemplo, si ustedes recuerdan, precisamente ese comercial de la coca, la mata que mata, ¿cierto? Eso es un proceso de moralización, porque estoy de acuerdo con lo que dice Aksui frente a la coca, o como lo denominan en su idioma, que me parece mucho más indicado. No es una mata que está destinada precisamente al consumo del estupefaciente, que es el proceso químico que ha llevado, digamos, a toda la manifestación jurídica y moral de lo que ha sido la coca. Y por otro lado, creo que, digamos, la intencionalidad que tiene el gobierno, y seguramente con las mismas discusiones que han tenido con los líderes de los pueblos originarios, de los 108 pueblos originarios que hay en Colombia, es precisamente, digamos, lo que ya está estipulado en distintos decretos y distintas normatividades que hay en Colombia. Ejemplo de eso es la Ley 632 del 2018, en lo cual precisamente se está estimulando a que los pueblos originarios, a través de su proceso de autonomía y autodeterminación,
no solamente la cultura es un proceso, sino a la conservación del medio ambiente y a la administración de los recursos naturales que están dentro de sus territorios. Y podríamos ver la coca como un elemento cultural interconectado precisamente con esa autodeterminación de los territorios, lo cual va a llevar a procesos económicos dentro del marco, digamos, de lo que se viene trabajando en Colombia desde tiempo atrás, que es precisamente el concepto de bioeconomía, que guarda relación precisamente con la conservación y con los elementos territoriales y culturales de los pueblos ancestrales. Entonces yo creo que hay que hacer un papel de desmoralización, si se puede denominar de esa manera, de la coca como planta sagrada, como planta que está interconectada con los territorios y la cultura de nuestros pueblos originarios. Pero, profesor Dávila, ¿qué incidencia podría llegar a tener, de acuerdo desde su experticia, esa despenalización de la hoja de coca en términos generales? Pues yo creo que son las discusiones más también sociales que se han dado. Mire que ya se dio, en muchos de los países se ha despenalizado el consumo de la marihuana, ¿cierto? Y digamos que son las tensiones propias frente a lo que piensa el modelo de, Axuy lo mostraba también muy bien, el modelo geopolítico y de luchas, entre comillas, contra la droga que ha llevado el Estado colombiano desde décadas atrás y que se ha convertido en un elemento histórico y que no nos ha llevado a ninguna situación real de detener lo que nos debería preocupar bajo conceptos de políticas públicas, que es el consumo de la cocaína, más allá de una planta que para nuestros pueblos originarios se consideran como sagrada y que puede ser un proceso distinto a la forma como tradicionalmente se ha establecido como proceso para la construcción o la producción mejor de la cocaína, ¿cierto? Entonces hay que desligar, yo creo que hay que desligar de la discusión. Una cosa es la discusión del consumo y de la producción de cocaína, que creo que nuestros pueblos originarios están totalmente de acuerdo en la discusión sobre ese tema, y otra cosa es una planta que es un fruto que está en la tierra, que es una planta que ha estado históricamente en nuestro continente y que se ha convertido o que nació precisamente en relación con los pueblos originarios de nuestro país y de nuestro continente, porque mencionamos Bolivia, Ecuador, sí, casi toda la zona andina tiene esa relación profunda. Entonces yo creo que hay que desligar, para poder hacer una discusión real, hay que desligar esos dos momentos para estipular precisamente los pueblos originarios, despenalizar la hoja, no necesariamente, o quitarle esa presión jurídica a la hoja de coca, no necesariamente es que se van a dejar de atacar la producción de cocaína, el narcotráfico y todo lo que está relacionado con la producción de cocaína, no de hoja de coca. Claro, Carlos, que al final del día eso debería ser entonces una decisión de todos los países, porque pues no serviría que se despenalicen uno y en otros no. Sí, yo creo que además que estamos penalizando, es como si en algún momento del arroz saliera un estupefaciente porque hay un proceso químico para realizarlo, entonces penalicemos y castiguemos jurídicamente la producción del arroz. Entonces eso termina siendo como algo casi ilógico y que no ha llevado y que no ha solucionado en ningún momento el problema real, el problema que debe ser tratado como una política pública, que es el consumo de estupefacientes, y lo otro es la producción del estupefaciente, que lógicamente debe ser castigado en su totalidad. Sí. También nos acompaña Norman David Bañol Álvarez, es representante a la Cámara por la circunscripción indígena. Buenos días, representante, ¿cómo le va? Buenos días, un saludo especial para toda la familia de Radio UM, para todos los oyentes. Gracias por atendernos. Desde el legislativo, desde el escenario donde se hacen las leyes, ¿cuál análisis hacen ustedes de esta propuesta colombiana apoyada también por Bolivia de despenalizar la hoja de coca?
Bueno, acá en el Congreso de la República, como es apenas natural, se ha venido generando un debate alrededor de esta decisión y hay una amplia corriente o tendencia de avanzar en la discusión, como lo han dicho mis dos antecesores, separando la discusión en términos. Un asunto es la hoja sagrada de la coca, que para varios pueblos tiene una relación intrínseca con el mantenimiento de su cultura y la permanencia cultural de ese pueblo. Y otra cosa es la producción de clorhidrato de cocaína. Y tomaré las palabras del profesor que inmediatamente me antecedió para decir que la posición de los pueblos indígenas sigue siendo acompañar el control de parte del Estado y la prohibición de generar clorhidrato de cocaína. Pero estamos a favor que la hoja de coca tiene que ser despenalizada en Colombia, máxime en el caso de los pueblos indígenas, que es parte viva de la cultura y la tradición que tenemos como pueblos ancestrales. Claro, y sobre este tema, representante, será muy interesante también escuchar qué opina usted de la tenencia del cultivo de la hoja de coca. Entonces, podría uno pensar que la despenalización de la hoja de coca va de la mano de quien la cultiva también, que quede solo en manos de las comunidades ancestrales, no de particulares que no tienen, digamos, esa tradición en el cultivo mismo y uso de la hoja de coca. Muy importante esto que planteas, porque efectivamente nuestra argumentación es que la hoja de coca está estrechamente relacionada con nuestras prácticas culturales. Pero efectivamente, si hay un integrante de otro pueblo, de otro grupo social, que no usa el ayo, por ejemplo, como en el caso de la sierra, que no mambea, como en el caso de los amazónicos, que no utiliza el asa, que es la misma hoja de coca, pero para el pueblo uva, pues no es dable porque yo voy a tener cultivos de coca si yo no la utilizo para mis prácticas culturales. También hay que entrar en esa discusión porque muchos pudieran estar acomodándose en ese ejercicio, aun cuando sus prácticas culturales no tienen relación estrecha con la hoja de coca sagrada. Ya, representante Norman David Bañol, usted ha estado en escenarios de reflexión, de discusión y también de análisis de la situación político-social de las comunidades indígenas en el Cauca, en Caldas, bueno, en todo el país, como miembro de estos consejos de los indígenas, de los pueblos indígenas. Cuando señalan, por lo menos a los pueblos indígenas del Cauca, de no solo cultivar para el uso ancestral de la hoja de coca, sino también para comercializarla con grupos al margen de la ley, o que sirven como escenario también para que este proceso del clorhidrato también se produzca. ¿Cómo lo ve usted desde allí, desde ese escenario donde se hacen las leyes? Desde el escenario donde se hacen las leyes, si yo tengo como indígena cultivo de coca, no solo para mis prácticas, sino para poner ese cultivo al servicio de las economías irregulares, de las economías ilegales, pues tendremos que hacer la discusión, justamente porque nuestro argumento siempre está asociado a las prácticas culturales, dependiendo de la cosmovisión de cada pueblo. 7 de la mañana, 32 minutos. También seguimos con el líder Cogi, Luis Nuivita. Luis, este tema del cultivo de la hoja de coca, el cultivo de la planta de coca, y quiero como insistir en la pregunta que le hacía al representante Norma David Bañol, ¿usted considera que debería solo ser un asunto del manejo de las comunidades indígenas, de las comunidades ancestrales en Colombia? Ayúdenos con el micrófono, Luis, por favor. Vale. Sí, como decía, pues el pueblo de la sierra, pues no tenemos cantidades o hectáreas de cultivos de ayo. Es solamente lo mínimo, porque a expandir, pues ya entraríamos en una discusión no solamente de lo cultural, sino que ver cómo esa cantidad empiezan a afectar
a la misma comunidad. Entonces, precisamente allá, pues, cultivamos muy pocas, acá cada familia, muy pocas está establecido. Es como también de acuerdo los usos ancestrales, ya que la discusión como que entra es en la cantidad de la producción, la distribución y la comercialización que se hace en el mundo no indígenas. Entonces, esa es la discusión que veo que están haciendo en este momento. Sí, entonces sería más que todo ese, como que ya decía, para los pueblos la mínima cultivo del ayo es para el ciclo del agua, el ciclo de los alimentos, el ciclo del sol y de las estrellas. Entonces, por eso el pueblo de la Sierra, el ayo, es el medio de comunicación para estos ciclos. Sí. Luis, de todos modos, ustedes como comunidades indígenas de pronto también se han visto en algún momento permeados por algunos grupos ilegales que buscan pues coger esta hoja de coca y convertirla en un producto ilegal. ¿Ustedes se han visto en algún momento tocados por esto? ¿Han identificado eso también? Pues nosotros en la sierra pues vivimos con estos grupos. No convivimos, sino que pues nos toca convivir. Pues tengo que ser sincero, nos toca convivir. En la sierra pues ellos han intentado como afectar de manera directa, ya que pues con cultivo de coca nos ha entrado como en estos debates, en estos temas de discusiones, y nos ha afectado porque ellos ya empiezan a cultivar de gran cantidad. Precisamente en el año 2011 o 2012, en YouTube hay donde los mamos hablan sobre qué es la coca, que no es lo mismo que de una cocaína. Entonces, como que haciendo énfasis en lo que era la importancia de ese ayo. Entonces, claro, a raíz de eso, los grupos armados empezaron a cultivar en esas zonas, porque veía que estaban afectando el uso de plantas sagradas de las comunidades. Claro. Luis, ¿ustedes para qué usan la hoja de coca? Allí en la sierra. Yo creo que ya esa es la pregunta, ya lo respondí en la primera. La primera, sí. Sí, porque ese es como una representación de la energía femenina. Femenina, sí. Ya. ¿Sí? Y él es el espíritu que nosotros mambeamos o masticamos, donde endulzamos las palabras de nuestras mujeres indígenas y los mayores. También decía que era un medio de comunicación cuando nosotros nos saludamos entre los hombres, pues en la sierra, nos saludamos con el ayo. También es la esencia de la vida. Entonces ese es el sustento cultural que uno lo podría decir. Claro, y espiritual también, ¿no? Así es. Así es. Pues Luis, un placer hablar de nuevo con usted. Bienvenido siempre a su universidad, la Universidad Manizales, donde usted realizó sus estudios profesionales. Hasta pronto y muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en el noticiero. Gracias a ustedes. Muy amable. Luis Nuivita, líder del pueblo Kogi, aquí con nosotros a esta hora de la mañana. Profesor Carlos Alberto Dávila, yo quiero conocer también ese análisis que usted hace sobre el tema de la tenencia de los cultivos de la hoja de coca y en relación con las políticas que tiene Colombia de erradicación precisamente de los cultivos. Sí, yo creo que nuestros dos compañeros indígenas, nuestros dos líderes indígenas han mencionado un aspecto importante, ¿no? Y es que
La decisión va a ser precisamente quiénes van a tener la posibilidad precisamente del cultivo de coca. Una cosa es esa relación ancestral, cultural, que está unida precisamente al territorio, que es lo que el mundo occidental muchas veces no logra comprender de nuestros pueblos originarios, y es la relacionalidad que tienen los territorios. No son receptáculos, contenedores de pueblos originarios, sino que son territorios relacionales en los cuales tienen espacios y lugares de lo sagrado, y que ahí empiezan toda una comunicación precisamente con su mundo ancestral y con la naturaleza. Entonces, ahí yo creo que el gobierno va a tener que tomar una decisión frente a cuál es el número del cultivo, las hectáreas cultivadas, ¿cierto? Que es lo mismo que ha pasado precisamente con el tema del cultivo de la marihuana, precisamente para ciertas, digamos, para ese proceso de industrialización, si lo quieren denominar de esa manera, que como lo vemos, por ejemplo, en las dos intervenciones, Acsui, pues precisamente empieza a marcar una distinción precisamente frente al plan de vida de los Kogi y la forma de relacionarse ellos con la hoja, que lo pueden tener distintas comunidades, ¿cierto? Porque hay veces también intentamos homogenizar frente a esto, y seguramente el gobierno o los gobiernos entrantes van a tener que seguir, digamos, en ese proceso de transformar el modelo del monocultivo de coca hacia otros modelos productivos distintos. Ya, esto es imposible desligarlo, Carlos, de lo que es también la propuesta de muchos años de despenalizar la cocaína, ¿cierto? Porque también eso, inevitablemente, lo uno va ligado a lo otro por el origen mismo de lo que es ese producto alcaloide. Ese tema de la despenalización de la cocaína como también una herramienta posible para atacar la comercialización y los precios, ¿podría ser otro escenario de discusión al margen de esto, o podría ir de la mano también de esto? Yo creo que hay que empezar a separar la discusión, porque o si no, vamos a terminar otra vez moralizando y judicializando la intencionalidad que seguramente tiene el gobierno junto con los pueblos y las autoridades indígenas en transformar la relación la relación que tienen los pueblos originarios con la coca. Yo creo que son dos discusiones distintas. Lógicamente, se ha hablado de la despenalización del consumo, porque la guerra contra las drogas, supuestamente como ha sido denominada, todos sabemos que en América Latina la hemos perdido, en el sentido que hemos colocado los muertos, hemos colocado todo un sistema de relacionamiento entre la política y el mundo criminal de la droga. Entonces hemos perdido esto, mientras los consumidores siguen en alza en otros países frente al consumo de estupefacientes. Entonces yo creo que son dos discusiones que lógicamente van a intentar mezclarse, precisamente porque hay una visión unilateral y homogénea de ver a la hoja de coca como simplemente producción de cocaína. Claro, entonces, sí. Yo creo que esas son las discusiones. Por eso yo les decía, hay que desmoralizar la discusión para colocarlo en el plano de lo político, lo económico y lo social, realmente en la relación que tienen con los territorios y las territorialidades originarias. Muy bien, profe Carlos Dávila, muchas gracias, hombre, por acompañarnos. A ustedes muchas gracias por la invitación. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Representante Norman David Bañol, este tema que debe pasar también por el Congreso, que debe llevarse allí, ¿usted le ve futuro o un futuro cercano al asunto, a la despenalización de la hoja de coca? Yo creo que ya estamos avanzando en el debate público nacional, y eso es una función del Congreso de la República. Innegablemente hay que conocer que este debate y este tema se ha ido ampliando en su comprensión, y nosotros somos insistentes y categóricos, y en eso, como pueblos indígenas, estamos unificados en esa posición,
y es muy diferente la hoja sagrada de la coca al clorhidrato de cocaína, que se obtiene mediante un proceso químico, adicionándole otros materiales, otros insumos para llegar al clorhidrato de cocaína. Por supuesto, como es apenas natural, es un tema que genera muchos debates, muchas preguntas, pero estamos convencidos que el Congreso de la República desarrollará ese debate y le entregará un resultado al país. Indudablemente, el escenario hoy es mucho más favorable que años atrás. Es posible que aún no se cuenten con las mayorías, pero para nosotros sí es ganancioso que ya se ponga este debate, así como lo han hecho ustedes, compañeros de esta emisora, con toda la seriedad, con expertos, con integrantes de los pueblos indígenas, y donde se puedan plantear las distintas posiciones que surgen de este debate. Entonces estaremos muy atentos para acompañar ese debate en el Congreso de la República Sí. y explicar desde el movimiento indígena cuál es nuestra posición frente a la despenalización y a la desestigmatización de la hoja de coca. Claro, Norman David, que ahí hay un asunto que tocó el profe Carlos Dávila, que es inevitable, el tema, que él lo dice, desmoralizar el tema de la hoja de coca o el cultivo de la coca, pero hay un tema que si se toca el cultivo de coca, se toca inevitablemente el negocio de la cocaína, el narcotráfico. Entonces, eso también va a permear la discusión allí en el Congreso cuando llegue a esos escenarios. Y eso, pues, está ligado a temas de orden público, a temas de inseguridad, a unos temas muy delicados, porque ya es meterle la mano al bolsillo a unos grupos que son muy fuertes, económicamente hablando, delincuencialmente hablando, ¿no? Así es, y justamente esa es una de las razones muy poderosas para avanzar en este debate. Como en sus palabras, meterle la mano al bolsillo a las economías ilícitas que giran alrededor del narcotráfico es un golpe contundente al narcotráfico, porque también hay que tener claro, en la presidencia de Gustavo Petro, acompañado de Francia Márquez, es donde tal vez se han dado los golpes más contundentes al narcotráfico. Eso no se publicita mucho, pero se han dado unos golpes muy certeros y acá tenemos que reconocer el papel de la fuerza pública y sí se ha enviado un mensaje que es muy significativo. Tenemos que atacar en las grandes estructuras, no aquel que es un raspachín, no aquel que sometido por esos grupos ilegales hoy tiene que tener obligatoriamente ese cultivo. Entonces, indudablemente, es una discusión nacional porque involucra todo el tema, como bien lo dijiste, de seguridad interna en los territorios, pero también todo un proceso de organización social que tiene que ver alrededor de estas propuestas, de tal manera que se garantice la vida de quienes participamos en este debate. Muy bien, muchas gracias, representante, que tenga muy buen día. Gracias a ustedes por la invitación. Norman David Bañol Álvarez, líder del pueblo en Vera, el representante de la Cámara por la circunscripción indígena en Colombia. Luis Nuivita estuvo con nosotros también, líder del pueblo Cogui desde la Sierra Nevada de Santa Marta, y el profesor Carlos Alberto Dávila Cruz, quien es experto en estos temas y precisamente en los temas de las comunidades ancestrales de los pueblos indígenas en Colombia. Profesora Lucistela Cardona, pues hay un escenario bien interesante de análisis complejo, como por sí mismo uno lo entendería, pero pues que hay que comenzar a hacerlo en Colombia, debatirlo en estos escenarios de los medios de comunicación y que la comunidad en general también empiece un poco a conocer los detalles y las reflexiones que se hacen en torno a una propuesta que ya fue presentada en Europa por parte de la canciller Laura Sarabia y que el próximo año en la Asamblea General de la ONU estará como parte principal de la agenda en la discusión mundial de lo que es la despenalización de la hoja de coca. Bueno, Richard, yo creo que este es un tema que hay que ponerlo sobre la mesa. Me parece muy interesante que se traiga a este programa y con estos invitados que son tan conocedores y que tienen tanta experiencia y experticia en el tema, muy interesante. Yo, digamos que ampliaría un poco los puntos que ya mencionaron los tres invitados de manera muy clara, en donde no nos podemos olvidar que a nivel internacional pues existe la Convención Única sobre Estupefacientes, que es de 1961,
y precisamente a través de esta convención es que se determina en un gran listado donde aparece que la hoja de coca está totalmente restringida, aparece como uno de los puntos fundamentales para todos los países que suscribieron esa convención, incluyendo a Colombia. Por otro lado, yo quisiera también puntualizar el caso, por ejemplo, específico de Bolivia. Bolivia, de alguna manera, pues dentro de su proceso solicitó que efectivamente hubiera como una excepción para ellos, o sea, ellos entran y salen de esta convención, pero es que esa excepción que solicita Bolivia es para el consumo tradicional dentro del territorio, o sea, se sigue manteniendo la restricción en términos de posibilidades de exportación o posibilidades de comercialización en el extranjero a través de diferentes países. Entonces, Bolivia, digamos, ha avanzado un poco más, pero manteniendo, digamos, a través de esa convención, está claro su propia restricción de que solamente puede ser de uso interno dentro del territorio. O sea, digamos que el tema de exportación no está dado. Entonces, yo creo que si Colombia de alguna manera empieza a hacer la discusión, como lo estamos oyendo aquí en la mesa de trabajo a nivel nacional, de diferenciar lo que significa la hoja de coca y lo que significa el tema de cocaína, pues tiene muchos elementos de frente. Uno, pues si bien es cierto, la canciller ha solicitado ante la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas la despenalización o el retiro de la hoja de coca de esta convención, pues el retiro de eso tiene que ser una discusión, o es una discusión entre todos los países que suscribieron incluyendo a Colombia, que suscribieron esa convención. Y seguramente las posturas de la Unión Europea y las posturas de Estados Unidos a lo mejor sean restrictivas o adversas en el sentido de que a lo mejor de pronto si hacen lo mismo con Bolivia, que hicieron con Bolivia, pues no necesariamente vayan a autorizar la transformación de la hoja de coca en cocaína y mucho menos el tema de exportación. Entonces, en Colombia la gran pregunta es, tras la propuesta que hace la canciller a nivel mundial, independiente de todas las discusiones que se tengan que surtir para dar el permiso o no del retiro de la hoja de coca, pues Colombia internamente, ¿cuál ha sido la discusión y cómo está preparada internamente frente a la legislación y versus las estrategias? Porque si bien es cierto, como lo han expresado aquí, hay que diferenciar el tema de la hoja de coca y el tema de la transformación en cocaína, pues entonces, ¿cómo sería el tema de la legislación en Colombia para reconocer los límites entre lo legal y lo ilegal? Y yo creo que Luis ha sido en su exposición muy claro en decir de que la comunidad indígena pues no necesariamente es la que tiene a cargo las 300.000 hectáreas de cultivo de hoja de coca que actualmente posee Colombia, sino que está en manos de otros grupos. Entonces, la legislación en Colombia, ¿qué va a hacer con eso? Porque finalmente uno diría de que sí habrá erradicación en un momento dado, dependiendo de quién esté cultivando la hoja de coca. Entonces yo creo que esas son las grandes discusiones que tiene que dar el país y tampoco ser tan de pronto políticamente o económicamente ligeros en decir de que el mundo, aparte de sacar del listado la hoja de coca, diga después de que autoriza su comercialización y sus exportaciones. O sea, digamos que de ahí hay un gran trecho porque, como dije anteriormente, Bolivia le dieron esa excepcionalidad, pero solamente para consumo interno y tienen su propia ley interna en términos también de regulación en el tema de la hoja de coca. Entonces yo creo que Colombia apenas está iniciando en la discusión, bienvenidas esas discusiones, pero le falta mucho en poder determinar cómo podría, en caso tal de que no se le restrinja el uso de la hoja de coca, cómo va a regularizar internamente ya lo otro que conocemos, que es todo el tema de su transformación en términos de cocaína y la cantidad de cultivos que hay de hoja de coca con ese fin. O sea, ¿cuál va a ser el límite entre lo legal y lo ilegal en términos de Colombia?
Entonces yo creo que aquí es un inicio y hay mucho por discutir todavía en el territorio nacional. 7 de la mañana, 54 minutos. Hacemos una pequeña pausa aquí en el matutino. Enseguida vamos a hablar con los trabajadores de Aguas de Manizales, donde al parecer está presentándose algunas situaciones de incomodidad entre los trabajadores y la empresa. Una tensión allí interesante, la cual vamos a analizar a continuación. 7:54.